Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, depende del horario en que nos hagan el favor de ver esta transmisión. Hoy estamos a lunes 15 de julio de este 2024 y como todos los lunes nos toca charlar sobre un tema relacionado con la educación, la cultura y el arte. Y hoy tenemos una invitada especial, tenemos como invitada a la maestra Carmen Chinas, doctora en Ciencias Sociales. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto saludarles y agradezco la oportunidad de conversar con la audiencia, igual a todas las personas que siguen este espacio. Mucho gusto y pues espero tener algunos aportes a favor de la educación para la paz y explicar por qué es necesario que ésta se construya. Gracias, gracias, doctora. Y como todos los lunes están los responsables de este eje temático, está el maestro, perdón por la presentación, la maestra Rocío Lucero. Maestra Rocío, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Gusto en saludarlos. Igualmente, maestra, está el maestro Fidencio Romero. Maestro Fidencio, ¿cómo está usted? Buenas tardes a todos. Bienvenida tardes. Y también está el maestro Miguel Guerra. Maestro Miguel, ¿cómo está usted? Buenas tardes a todos. Bien, agradecido por el espacio que nos brinda este juez. Buenas tardes. Al contrario, maestro, estamos agradecidos nosotros. La doctora Carmen Chinas es una doctora en ciencias sociales con especialidad en sociología por la Universidad de Guadalajara, maestra en ciencias sociales con especialidad en estudios latinoamericanos, licenciada en Derecho, tiene posgrado en el doctorado interinstitucional en Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit y ha tenido como líneas de investigación derechos humanos, género, prevención de la violencia y desaparición forzada. Es autora de diversas publicaciones sobre prevención de la violencia y la cultura de la paz. Bienvenida, doctora Carmen. El micrófono es suyo. Muchas gracias, pues antes que nada por la oportunidad de dialogar en este espacio tan valioso y bueno, por esta hermosa ciudad de Puebla que pues me recibe ahora. Yo como parte de la Universidad de Guadalajara desempeño mi trabajo en el sistema de educación virtual y en el Centro Universitario de Guadalajara y me gustaría platicarles sobre los preceptos que establece la Constitución de México a favor de la cultura de paz. Primero, a lo mejor explicar brevemente qué se entiende por la cultura de paz y pues todos tenemos y todas una noción de lo que es la paz, ¿no? Por lo general se asocia la paz con la idea de la ausencia de una guerra, de un conflicto armado. Esta es como la paz que rápido entendemos todos, la paz más de tipo geopolítico, en donde los países podamos vivir en armonía sin tener que recurrir al uso de las armas o de la fuerza para poder establecer una forma de vida, una negociación. Eso es lo que normalmente se asocia con la idea de paz. Pero después de la Segunda Guerra Mundial y con la tragedia que sucedió al avanzar el fascismo en Europa, la idea de la paz no solamente implica que vivamos entre las naciones con ausencia de conflictos. La paz también puede entenderse de otras maneras y la paz que ahora se impulsa desde Naciones Unidas, desde los Objetivos de Desarrollo del Milenio y desde otros espacios, es la paz entendida también como justicia, la paz relacionada con el bienestar social, la paz que se vincula al respeto de los derechos humanos, es decir, de una vida digna. En el caso de México, la idea de la construcción de paz se asocia también con el sistema educativo. La educación en México, a partir de la revolución y todo este movimiento social trascendente del siglo XX, de inicios del siglo XX, pues se estableció como un derecho social, o sea, fue una conquista del pueblo mexicano acceder a la educación pública y de carácter gratuito. Pero a mitad de siglo y con esta situación que se vivía en Europa, del ascenso del fascismo, de la Segunda Guerra Mundial, también nuestra educación va a tener una pauta hacia la vida con dignidad y la construcción de paz entre los pueblos, porque en el artículo tercero, que es el que marca la pauta en materia educativa en nuestro país, se establecen una serie de preceptos, principios, orientaciones filosóficas que nos van a decir cómo debe ser la educación.
La educación no es solamente una función necesaria para poder, pues, mejorar nuestra condición económica o para ser útiles o tener una profesión. La educación también es una cuestión de carácter social que define, pues, quiénes seremos las personas a futuro como generación, qué tipo de personas se necesita para un país, para una sociedad. Y entonces, a partir de la educación, podemos también construir una sociedad. Y en el caso de México, desde la justicia, la solidaridad internacional, la independencia, luchar por el amor a la patria y la solidaridad internacional en la independencia y la justicia, también pensando pues en este mundo tan conflictivo que ha vivido con la Segunda Guerra Mundial. Tuvo su orientación y hoy en el presente, en el 2019, hubo un cambio en donde se agrega la idea de la educación como una forma de llegar a la cultura de paz ya de manera específica o explícita. Se introduce un precepto que es cultura de paz en la educación y además de otros que está ahora proyectado, que es el de perspectiva de género. Entonces, a mí me gustaría mencionar estos 10 principios, que no son todos, pero que orientan cuál es el sentido de la educación, entendiendo la paz no solo como esta ausencia de conflicto en materia de política, sino entenderla como este proceso activo en donde la ciudadanía nos debemos implicar para encontrar formas de relacionarnos libres de violencia y solucionar los conflictos mediante el diálogo. Entonces, estos preceptos serían los siguientes. El de dignidad. ¿Por qué dignidad? Porque la dignidad tiene que ver con el salario digno, que tengan prestaciones para pasar su vejez. Dignidad significa respetar a los pueblos indígenas, a los pueblos afromexicanos. Dignidad es entender que si hay alguien distinto de mí, no por ello merece ser menospreciado o maltratado. La dignidad es un precepto que la Constitución establece en el artículo 3 y que nos ayuda mucho para edificar esto que llamamos cultura de paz o paz transformadora. El siguiente que se mostraba ahí, que es el de perspectiva de género. Este precepto u orientación es muy importante y más en una sociedad como la mexicana, en donde históricamente las mujeres fuimos como relegadas a un papel secundario en el desarrollo económico, social y cultural. En el presente, tanto hombres como mujeres tenemos muchísimo que aportar, históricamente siempre lo hemos tenido, pero de alguna forma no se visibilizaba, la labor tan importante que se desempeña por parte de las mujeres, ya sea como líderes, como profesionistas, pero también en el día a día, en la familia, en el cuidado. Y entonces la educación también tiene que tener una perspectiva de género para entender que niños y niñas, hombres y mujeres, ambos deben transitar hacia una sociedad donde y unidad. Y la perspectiva de género nos ayuda a establecer también que hay que poner como enfoques específicos respecto del cuidado de las mujeres, la protección contra las violencias y otras cuestiones históricas que llevan un rezago y que hay que atender a través de esta mirada que es la perspectiva de género. ¿Se gusta avanzar, por favor, en la presentación? Otro de los preceptos que se señalan con mucha claridad en el artículo 3 y que están asociados al tema de la paz es la democracia y el bienestar. ¿Por qué la democracia, que tendría que ver como la política, digamos, y el bienestar con la paz? Pues es que la democracia es la forma de gobierno que nosotros nos hemos dado a nivel global, la mayoría de los países lo asumen así, pero para el caso mexicano, pues nosotros a través del sistema de partidos, la división de poderes, todo esto que es la vida pública, implica un accionar para, como dice la propia Constitución en el artículo 39, pues que el pueblo viva cada vez mejor, ¿no? La democracia se entiende, dice la Constitución en el 3, no como un régimen jurídico o un sistema político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Y el 39 dice que el pueblo es soberano, que la soberanía se deposita en el pueblo y que el pueblo debe ejercerse o el poder se debe ejercer para beneficio.
Entonces, la democracia implica que cualquiera que sea nuestra forma de gobierno, la gente, las personas tienen que beneficiarse. Y al beneficiarse y al mejorar su condición de vida y al tener dignidad, pues esto ayuda a la construcción de una sociedad pacífica. Y bienestar en el sentido amplio. Bienestar respecto de derechos sociales, bienestar respecto de la atención de la salud, bienestar en el sentido que podamos acceder a la educación en todos sus niveles, educación pública, con una excelencia, una buena calidad. Todo esto es parte de lo que podemos entender como bienestar, trabajo digno, con sus prestaciones, con su sistema de pensión. Y bueno, esto obviamente es como el soporte estructural que le permita a una sociedad tener condiciones para avanzar hacia la construcción de paz. Si gusta, podemos pasar al siguiente precepto. La Constitución entonces va a definir qué entendemos como cultura de paz. También lo han hecho organismos como la UNESCO o otras instancias. Por ejemplo, hubo un encuentro de ministros de educación en los 90 que decían que ante las amenazas del creciente racismo, xenofobia, discriminación, era necesario enfatizar una educación basada en la construcción de paz, en la mediación del conflicto, en la perspectiva de género, en el respeto a los derechos humanos y en la dignidad. Y entonces, pues, la cultura de paz se va a entender como esta serie de valores, principios, conceptos, que cada quien pues le guste más llama, que nos permiten relacionarnos unos y otros y entender que los conflictos pueden resolverse, pero que podemos hacerlo a través de métodos pacíficos. El conflicto es parte de la vida, pero hay que aprender a hacer como la mediación necesaria para poder resolver sin necesidad de llegar a formas de enfrentamiento. Entonces, creo que esta idea de la cultura de paz o la educación para la paz, tenemos una gran oportunidad en México de que en todo el sistema educativo pueda implementarse. Si gusta, avanzamos. También la educación señala, y esto ya lo establecía antes, en la reforma que hubo en el 46, ahora sigue ahí, se retoma en la reforma de 2019, que la educación nos debe también enseñar a combatir los prejuicios, todos los que tengamos, o sea, prejuicios respecto, por ejemplo, de a veces miradas machistas, ¿no? De cuáles son los roles de género, la mujer solo debe encargarse de sus esposas. Esos prejuicios, pues la educación también es un espacio idóneo para combatirlos, al entender que los seres humanos, como dice la Declaración de Derechos Humanos, somos iguales en todo sentido y que merecemos el mismo respeto independientemente de nuestra condición étnica, social, cultural. En ese sentido, el artículo 3, cuando habla de combatir los prejuicios, pues habla de que la ignorancia y sus efectos pueden llegar a generarnos todos esos prejuicios y los saberes científicos nos ayudan a avanzar para que esto no siga sucediendo. Además de que la educación nos permita combatir los prejuicios, también, y ese es otro de los principios que quiero comentar, debe propiciar la convivencia humana. Aquí los profesores que nos están acompañando en este momento, la profesora y sus colegas, pues como maestros saben perfectamente que el espacio de la escuela es un área de socialización por excelencia, desde la educación preescolar que mediante el juego se enseña a los niños pues a ser independientes, a avanzar, a interrelacionarse, a vivir, y lo mismo en la primaria, en la secundaria o en el bachillerato, cuando los muchachos empiezan a aprender su independencia. La educación tiene que ayudar a la convivencia. Somos y hemos sido testigos de muchos casos, por ejemplo, de violencia escolar entre compañeros, porque tenemos prejuicios, tenemos muchas cosas a veces de casa o de distintas formas de violencia, y la escuela es el espacio donde la socialización entre los niños y los adolescentes se da de una forma natural y pues dice Jack Delors, ¿no? Pues si no nos podemos hacer amigos, por lo menos aprender a respetarnos en el aula, y si es posible hacernos amigos y convivir sería lo deseable. Entonces, la educación para la paz también tiene que ver con aprender a convivir. Hay una palabra que me gusta mucho, la idea de la tolerancia, pero pues sí es necesario implementar también esto de, a lo mejor no estoy de acuerdo con el otro, pero lo respeto y no soy agresivo. Ese es otro de los principios clave. Y bueno, había algunos más, si gusta adelantar
educación. Equidad. La equidad, pues entender que tenemos necesidades distintas, que hay personas que requieren un apoyo diferente, por ejemplo, poblaciones que están en situaciones de mucha vulnerabilidad económica, o la idea de la educación intercultural, que también se establece en el sentido de que los pueblos indígenas tengan la oportunidad de aprender sus saberes, su propio idioma, que eso ha costado trabajo en México implementar, que a lo mejor hay formas de aprender distintas y que debemos dar a través del sistema educativo todas las facilidades para que cualquiera que sea esta manera en que un niño aprende esté a su alcance y no quedarnos con cánones o parámetros estandarizados que llevaron a un gran rezago educativo en nuestro país y que ahora se trata pues de dialogar otras maneras de enseñar a través de la nueva escuela mexicana, orientando hacia la comunidad, hacia la familia y también como todos estos saberes transversales, pues el conocimiento no segmentado, parcial, sino su conjunto. Y la equidad es parte de eso, que todos tengamos como no solo el mismo piso, a veces hay que poner como una escalerita más arriba para todos poder alcanzar a ciertos estándares educativos y en ese sentido también se trata a través del artículo 3 y el principio de la equidad que la educación permita acercarnos hacia allí. Si gusta, avanzamos. Habría otra idea muy cercana a la equidad, que es la inclusión. ¿Cómo hacemos para que todas las personas sean parte, independientemente a veces de su situación, por ejemplo, de limitaciones al tener una discapacidad? Pues, ¿cómo hacemos para que las aulas sean espacios incluyentes, para respetar, por ejemplo, el tema de género, de la identidad de género, que de repente hacía mucha polémica, o también temas vinculados a cuestiones religiosas? La inclusión es fundamental para crear convivencia en el aula. Avanzamos entonces al siguiente, que es interculturalidad. Y bueno, pues toda esta riqueza que nos da identidad en México, que vale reconocer los aportes de nuestros pueblos indígenas, pero también de los pueblos afromexicanos, la diversidad que tiene el país hacia el norte, al sur, hacia las costas, lo que significa el mestizaje y la creación de nuestra identidad nacional. Todo esto debe ser uno de los ejes fundamentales también en estos preceptos o principios que deben moldear el sistema educativo. Y finalmente, porque, bueno, yo estoy marcando solamente 10, el artículo 3 tiene muchos más, pero me gusta enfatizar en estos para poder hacer la explicación breve. Uno que me parece fundamental de esta reforma que hubo en 2019 y que va con la nueva escuela mexicana actual es que los maestros y las maestras son la clave para este cambio y transformación. Sin los maestros y maestras esto no se puede hacer. Es decir, todo el personal docente tiene que estar formado, capacitado y considerar esto que ya establecía la Constitución, lo nuevo que se ha agregado, y comprender que la labor, además de todos estos saberes de pues matemáticas, ciencias, español, gramática y todo esto que debemos aprender, artes, deporte, tiene que ver también como transversal la educación para la paz, el respeto de los derechos humanos, la perspectiva de género, y sin los maestros esto no se puede lograr. O sea, son la pieza clave para que la transformación educativa en el país que se requiere y que se orienta a través de la nueva escuela mexicana pueda suceder. Hasta aquí dejaría yo, licenciado. No sé si aquí los demás maestros quisieran tomar la palabra para poder participar y ya si gusta después ver. Muchas gracias. Gracias, gracias, maestra. Vamos escuchándola un poquito entrecortado, pero vamos escuchando la idea de la educación para la paz. Maestra Rocío, su intervención, por favor. Sí, pues sí, es muy interesante la propuesta, pero además también no solo es interesante, es urgente en nuestro país, dadas las condiciones de violencia y de desgarramiento del tejido social, que se ponga mucho énfasis en este tipo de educación. Pero bueno, por ejemplo, yo acabo de asistir a una clausura de niños de secundaria
donde se le reconoció a un niño de Asperger con su diploma porque había tenido un promedio muy bueno. Eso parece como poner en práctica la inclusión, no solo en criterios de normalidad de los chicos, sino otros criterios que a lo mejor antes era educación especial y que por lo tanto quedaban aparte. Pero eso también nos remite, o a mí me llevaría a la pregunta, el docente, ¿qué otras capacidades tendría que desarrollar para poder abarcar todos estos casos complejos de niños que vienen con otras o culturas o valores o cuestiones psicológicas, en fin, que hace más difícil o para el docente enfrentar ese tipo de problemas, ¿no? Gracias, maestra Rocío. Maestro Fidencio, su intervención, por favor. Con la y aún antes, desde el y especialmente en la educación primaria, que es el ámbito que yo me muevo, para información y supervisor escolar actualmente en educación. Y ya tiene años que se da importancia a esto de la cultura de paz. Se trabaja que se llama cultura de paz y aparte hay talleres de resolución de problemas en centros escolares, hay un manual de convivencia que nos piden que manejemos para efectos de resolver situaciones en las escuelas. Hay desde luego sido muchos manuales y protocolos, sobre todo de los diferentes tipos de acoso, de todo lo que le puedo decir con seguridad que en educación considerado y dependiendo desde luego de la escuela, se le da mayor o menor importancia. Puntos de inclusión, de equidad, perspectiva de género, también ya aparecen en el plan y programa de educación básica y se le da la importancia que corresponde porque entendemos que efectivamente son aspectos educativos y la escuela es uno de los lugares, de los espacios en donde se, se debe hacer. Entonces, muchas escuelas están haciendo lo que corresponde para tratar de fortalecer estos valores y nos lleven a sociedades más igualitarias, más donde se fortalezca la convivencia. Y en relación con eso se está haciendo. Perfecto. Gracias, maestro Fidencio. Maestro Guerra, su micrófono está apagado. Sí, yo le plantearía a la maestra Carmen si, pregunta, nuestras escuelas a nivel elemental, medio superior, están planteando la amenaza, la guerra, el conflicto, cómo estos preceptos y de los que nos habla de solución pacífica de los conflictos, este, convivencia pacífica, pero se alerta, se moviliza la población escolar, nuestros estudiantes, padres de familia y la comunidad, en general la comunidad nacional, acerca del problema de la guerra, que es grave problema ahora para toda la humanidad. Así dejo como un interrogante, estamos cumpliendo con nuestra labor de alertar a la humanidad, la comunidad escolar, sobre esta amenaza de los guerreristas. Gracias. Doctora Carmen, por favor. Sí, pues muchas gracias por sus comentarios. Yo espero que me escuche mejor.
creo que nunca es fácil hacer los cambios. Los cambios tardan en implementarse y en materia educativa, pues vivimos un periodo muy complejo con el llamado modelo neoliberal, que empezó en nuestro país a finales de los 80 y siguió pues casi hasta el 2018, ¿no? O sea, estamos hablando de prácticamente 40 años y un modelo de educación basado más que en lo que nosotros tenemos como tradición o lo que establece nuestro artículo 3º y lo que yo explicaba que se implementó por la necesidad de avanzar hacia la paz en la Segunda Guerra Mundial después de lo que pasó con el fascismo en Europa, nos apegamos a un modelo, desde mi perspectiva, ajeno a la identidad y a las necesidades mexicanas, que fue el modelo educativo neoliberal, en donde la historia se deja de lado, en donde principios como el civismo se dejan de lado, en donde las humanidades, la literatura, arte, quedan como a un lado, y entonces nos decían que había que privilegiar matemáticas, gramática, español y listo, ¿no? Que las festividades escolares, las fiestas patrias o los eventos del día del natalicio de Juárez o hasta el Día de la Madre, pues preparar estas festividades hacían como que nos quitaban tiempo. Y entonces había que privilegiar todos esos tiempos para desarrollar las matemáticas, la gramática, el español. ¿Y qué pasó con ese modelo educativo? Un desastre nacional. Nos quedamos en los últimos lugares en conocimiento de las matemáticas que tanto presumían, de la comprensión lectora. México se volvió un país donde no se leen libros, menos de un libro por año, por persona, o sea, no llegamos ni a un libro en promedio por año. Se volvió un país al que pretendieron hacer que se olvidara de su historia, de sus valores patrios, del sentimiento, pues, de la construcción de una nación colonial que le ha costado mucho salir de estos procesos históricos de opresión. Y entonces ahora se trata de revertir pues todo esto que sucedió durante prácticamente 40 años y agregar nuevos valores. No es como volver al pasado, ¿no? Y decir, ah, antes era mejor, ¿no? Pero bueno, reconociendo pues que hubo una interrupción al modelo educativo nacional por el modelo federal. En México, se implementó en muchos países. Ahora la paz y los principios de la historia y la educación basada en el humanismo, pues nos permite reflexionar qué queremos construir como nación. Y justo decía la profesora Rocío, vivimos en un contexto de mucha violencia e inseguridad en distintas regiones del país, y entonces parece un poco contradictorio pensar, ¿cómo les voy a hablar de paz, por ejemplo, donde yo vivo en Jalisco, si es el estado número 1 en desaparecidos? Hay más de 15,000 personas desaparecidas en Jalisco. ¿Cómo le explico a un muchacho de bachillerato, que es el que está en mayor riesgo, que hay que trabajar a favor de la construcción de paz, si no puede estar saliendo de casa en la noche por el miedo o el temor de que algo le suceda? El país, en algunas regiones, no digo en todo, se ha llenado de muchas situaciones de conflicto que se parecen a zonas de guerra. A veces hay bloqueos, hay enfrentamientos con violencia en algunas regiones de México. Y bueno, todo esto que nos pasa, y decía la maestra Rocío, pues es una necesidad urgente entender que la violencia no es algo normal. No sé si la manera de psicología de violencia se comprende, o sea, asumir a veces con canciones, con series de televisión, con una estética humana de lo que es la violencia, que eso está bien y que eso es correcto, y no es así. ¿Y en dónde le vamos a enseñar a un niño o una niña que la violencia no es lo correcto? Pues debería ser en casa, pero ¿y si no es en casa, entonces dónde? La escuela. La escuela es el espacio en donde todos tenemos como el piso parejo para aprender. Pongo un ejemplo. Si en una familia tienen una tradición misógina, un machismo bien arraigado, ¿qué van a aprender los niños y niñas de esa familia? ¿Qué van a saber si incluso se ejerce violencia contra la madre? ¿Qué va a aprender ese niño o esa niña? Que eso es lo que se hace y eso es lo que pasa. No, la escuela nos ofrece la oportunidad de explicar que no es correcta esa forma de trato en la familia y que además esos roles o estereotipos de género que pueden estar tan arraigados, pues no deben continuar.
Entonces, en la escuela es donde podemos trabajar y justo como dice el profesor, ya hay avances, hay manuales, hay capacitación, hay protocolos, hay buenas prácticas, pero aquí se trata, desde mi parecer, de crear una formación, no solo sensibilizar o capacitar, sino formar, formar en el humanismo, formar con el amor a la patria, formar en el respeto a hombres y mujeres, niños y niñas, formar en la idea de una construcción de una sociedad de paz. Ya sé que es una utopía, pero es que hay que apuntalar hacia allá. La educación no solamente debe ser nuestros saberes prácticos, ser buenos profesionistas, sacar adelante a la familia, por supuesto tener un mejor ingreso, seguir viendo la educación como una idea de movilidad social. O sea, si estudias, pues bueno, puedes tener mayores oportunidades, todo eso es correcto, pero también la educación como una oportunidad de construir una sociedad. Y ahí los maestros y maestras tienen pues en sus manos, digamos, la formación de estos niños y niñas en esos principios, en esos valores que sí se aprenden en casa, pero se refuerzan en la escuela. Y para quien no los tiene en casa, pues la escuela es su oportunidad. Yo sé que ya hay muchas buenas prácticas, yo sé que se ha avanzado en muchos espacios, pero aún nos hace falta como todo el eje formativo. Y los maestros decimos esos saberes transversales y complejos, ¿no? Cómo implementa al mismo tiempo la comunidad, el género, la paz, la igualdad, la equidad, la no discriminación. Pues ahí, mediante las actividades de aprendizaje y la construcción colectiva, la resolución de problemas, el trabajo en proyectos, todo esto pues que las maestras y los maestros sabemos hacer, porque pues eso es nuestro trabajo. El tema es cómo lo orientamos y creo que si regresamos como a revisar lo que el artículo tercero determina, tenemos una muy buena pauta para avanzar. Eso es lo que yo podría comentar y les agradezco mucho por su retroalimentación. Gracias, maestra. Fíjese que escuchándola, me imagino la experiencia reciente que vivió la humanidad en donde enfrentamos el tema del COVID y los que estuvieron al frente de esta pandemia a nivel mundial fueron los trabajadores y las trabajadoras del sector salud. Ellos tuvieron que enfrentar esta situación. Hoy nos encontramos en un proceso de descomposición social en algunas partes del mundo y de nuestro país, en donde la violencia es una constante. Y como usted lo señaló casi al finalizar su intervención, pues los maestros y las maestras tienen que asumir un papel de formación, de educación en esta cultura de la paz, porque son fundamentales. Si hay violencia, significa que todavía en el núcleo familiar no ha permeado todos estos principios, todos estos preceptos que usted nos ha venido describiendo y que los maestros tendrían que ir enseñando en todos los niveles para que los niños, las niñas puedan llegar a la casa y puedan empezar a desarrollar esa educación familiar que desde el colegio, desde la escuela, desde las instituciones educativas, las maestras y los maestros en todos los niveles puedan irles transmitiendo. Vamos a continuar con las intervenciones. Maestra Rocío, adelante, por favor. Sí, sí, gracias por el señalamiento. Y esto de la transversalidad se ha vuelto como un concepto pedagógico y didáctico central en este momento, pero no sé si está totalmente trabajado esto en los planes de estudio, ¿no? Porque, por ejemplo, dicen, es que ya no se ve un contenido temático específico, sino se ve a lo mejor a la hora de leer un libro, pues se le va dando las reglas gramaticales y además las costumbres de los pueblos y bueno, cosas así por el estilo. Pero no sé hasta qué punto a los profes les cueste esto de la transversalidad y de la interdisciplinaridad. Yo no sé qué opine la doctora al respecto. Gracias, maestra Rocío. Adelante, maestro Fidencio. Hay una diferencia de enfoque entre, tal como decía la doctora, que priorizaba el individualismo y el enfoque de la nueva escuela mexicana que propone el humanismo
y propone que lo que uno aprende a influir o debe impactar en la comunidad, debe cambiar a la comunidad, mejorarla. Que es distinto, que está procurando que como humanos, como camaradas de este planeta, viajando en este planeta, evitemos la violencia. Cierto que no es fácil para los docentes, maestras, porque durante más de 30 años imperó un modelo en donde, repito, se fomentaba el individualismo, el consumismo, la mano obra barata, es decir, potencias al servicio de la empresa. Al cambiar este enfoque, pues los maestros también tienen que modificar su propio pensamiento educativo, tienen que modificar sus prácticas, tienen que reaprender lo que se les está pidiendo, ya no se trabaja, ya hay campos formativos y ejes articulados. Hay todo un plan y programa distinto, hay todo una parte teórica y filosófica fácil aprenderse en un ciclo escolar. Este ciclo escolar se implementó por primera vez el plan y programa 2022. Y es claro que hubo ajustes, empezando por lo que hubo una batalla legal ahí para tener trabajo por proyectos que hay maestros que sí los desarrollan, pero entonces sí no es homogéneo el sistema educativo, pero pues ya lo digo ahora, los maestros son fundamentales para tratar socialmente los alumnos en la escuela y en eso estamos. Eso es lo que tratamos de hacer. Desde luego que sigue habiendo y se tiene que hacer porque sigue habiendo mucha desigualdad, mucha discriminación, mucha exclusión, muchos prejuicios. Y si a eso le agregamos todo lo que los medios de comunicación agregan en cuanto a violencia o a estilos de vida que son nefastos, pues sí, es una tarea ardua para la escuela, porque el niño aprende en la escuela, pero también aprende en la realidad de su casa y en la realidad de la calle. Entonces es un buen reto y yo digo que el magisterio está en eso y que tenemos que lograrlo. Gracias, maestro Fidencio. Maestro Gracias. Guerra, adelante, por favor. Bueno, ante el estruendo de los cañones y los misiles y la destrucción y el genocidio que se ve en todos los medios, yo plantearía pues como pregunta tal vez o comentario, ¿cómo es posible que la ONU no pueda frenar gran peligro? Funcionaba un organismo internacional de amigos de la paz en el mundo, se llamaba congresos, como consecuencia del lastre de la guerra y todas sus secuelas. Se siguió hablando de la paz. Hoy el mundo velan por la negociación del conflicto. ¿Hay alguna instancia que pueda resolver esto? Que sea la ONU, desde luego, u otras instancias. Gracias. Gracias. Adelante, maestra, por favor. Muchas gracias. Sí, maestra Rocío, pues creo que el reto es grande porque estas ideas de los saberes transversales los vamos como aprendiendo en la práctica, ¿no? O sea, a lo mejor en el programa y en el plan educativo suena bien, pero llevarlo a la currícula y luego de la currícula bajarlo al salón y luego en el salón implementar las prácticas de manera adecuada, pues no está tan sencillo. Eso es algo que nos va a tomar tiempo. Decía el maestro Fidencio, a lo mejor hay que desaprender, o sea, quizá situaciones que teníamos como muy arraigadas, hay que reflexionar si eso es válido en este momento y cómo hacemos pues para modificar nuestras
prácticas educativas y asumir estos campos formativos, todo lo que se ha diseñado ahora, que no es sencillo de realizar. Yo quiero ser optimista, me parece que hay un avance tan solo en reflexionar que el modelo educativo neoliberal, ese de las competencias, no que nos llevó Como que se nos atoró usted, doctora Carmen. A ver si pueden mover por ahí el teléfono. Ahí está ya. Hay una licenciatura sobre construcción de paz, hay un doctorado en cultura de paz, es decir, que sí hay cierto avance en el sentido de desarrollar un plan o programa educativo que permita llevar estos saberes de forma más concreta a los estudiantes. Yo participé en el diseño de una materia que se refiere a problemas globales, en donde se habla de construcción de paz, de género, de proyectos. Esta materia es nueva en la universidad, se va a meter en agosto apenas el primer semestre y es para todos los estudiantes de todas las licenciaturas. 16,000 alumnos de la UDG van a tomar una materia en donde se habla de construcción de paz y de cómo cambiar todos esos paradigmas que nos han llevado al conflicto, al genocidio, a la guerra. Se llama Problemas Globales del siglo XXI y es inédita porque va para ingenieros, médicos, científicos sociales, cualquier estudiante universitario tiene que tomar esta materia en primer semestre. Y bueno, esta idea de los saberes transversales, de trabajar en proyectos, de propiciar un pensamiento crítico a favor de la paz y el respeto, pues vamos a empezar, porque no es como que así se va a resolver ya, ¿verdad? No, pues, al menos esta materia será una sensibilización, a acercarles a estos temas, que a lo mejor si yo estoy en el área de ciencias exactas, pues no es lo mío, ¿verdad? No me quiero enterar, para eso están los sociólogos. Pero no, esta materia es para todos y todas los alumnos del primer semestre de la universidad. Y lo que decía el maestro Guerra es muy serio lo que está pasando con los conflictos armados, por ejemplo, el tema de las agresiones pues contra Palestina, el asesinato de niños y niñas, todo esto que está sucediendo, el genocidio, las violaciones de derechos humanos, pues de alguna forma también la escuela mexicana tiene que hablar de los conflictos y plantear siempre la necesidad de avanzar a la resolución de la paz y claro, ser críticos, porque a lo mejor vemos que las instancias internacionales, como suponemos Naciones Unidas, podría tomar acciones más contundentes y parece como que nomás pasa, ¿no? O sea, como dejar pasar y que el conflicto avance y no hay una solución por lo menos más contundente para poner fin a esto y iniciar un diálogo y todo lo que sea necesario para que deje de realizarse este genocidio en contra del pueblo palestino. Y finalmente, sobre la formación, pues no solamente de lo que la práctica hacemos, sino las escuelas normales. ¿Cómo es su plan de estudios ahorita? ¿Qué tienen que cambiar en el plan de estudios de la formación de los futuros maestros y maestras para que entonces estas ideas del humanismo, este pensamiento crítico, todos estos saberes realmente tengan como las habilidades para poderlos implementar en el aula? Nosotros como que vamos aprendiendo en el camino, pero los normalistas, a través de modificar, ajustar o cambiar sus planes de estudio, creo que esa es una tarea que también tiene que hacer, formar a los formadores, ¿no? Le llaman a este aspecto. ¿Quién forma a los profesores y profesoras y con qué orientaciones? Hay que revisar los planes de estudio y ver dónde hay que enfatizar en los temas de diálogo, de mediación, de construcción de paz, de respeto, de género, pues también hay que irnos a la currícula, pero de las normales, a ver cómo andamos con ello. Sería lo que yo puedo aportar en su retroalimentación. Gracias, doctora. ¿Con qué nos quedamos el día de hoy, maestra Rocío? Pues lo central quizás para mí es que los maestros debemos volver a recobrar la conciencia del papel que jugamos.
como decían los compañeros, en la educación neoliberal, aparte de ser individualistas y mercantilistas, resulta que nos definieron como facilitadores del aprendizaje, ¿no? Los maestros éramos los facilitadores del aprendizaje y con eso, pues también como que perdíamos el centro del proceso y ni siquiera nos veíamos como sujetos, sino facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y hoy, pues, aunque es un reto, aunque es una dificultad que hay que enfrentar, pues yo creo que recobrando el papel que juega el docente en todo el proceso educativo y el proceso social, pues es muy importante. Gracias, maestra Rocío. ¿Con qué nos quedamos el día de hoy, maestro Fidencio? Pues con que la educación para la paz es un reto de todos, una tarea, un trabajo de todos, desde las aulas, desde las escuelas, desde el ámbito educativo, es mayor la responsabilidad. Los maestros tenemos que influir de alguna manera para que no solo se queden con lo que viven en su casa, sino que cosas que deben ser factibles para todos como sociedad. Nos quedamos con ese reto de seguir construyendo una paz y agradecer a la doctora por su participación. Buenas tardes, gracias. Gracias a usted, maestro Fidencio. Maestro Guerra, ¿con qué nos quedamos el día de hoy? Maestro Guerra. Bueno, pues No. la lucha por la paz es tarea urgente. Hay que hacer que el artículo 3º y toda nuestra labor social, política, cultura, pues vaya abriendo el camino hacia la paz, solución de conflictos, etcétera. Yo espero que esta época se haga de lo que es. Bien, maestro. Participación. Con eso me quedo. Gracias. Gracias, maestro. Doctora, nosotros nos quedamos con muchas tareas a partir de su reflexión, a partir de compartir sus preceptos, y nos gustaría que usted nos diera un mensaje final a esta charla que pues ya nos dejó una ruta, ya nos dejó una responsabilidad desde el núcleo familiar en las propias escuelas y que pues todos tenemos que participar en los distintos frentes de actividad diaria que tenemos. Un mensaje final, maestra doctora Carmen Chinas, por favor. Sí, muchas gracias. Pues maestra Rocío, maestro Fidencio, licenciado Cuellar, maestro Miguel Guerra, a la audiencia, muchas gracias por la escucha. Creo que hay que ser optimistas y comprometernos para trabajar a favor de la paz, de esto que se llama la paz transformadora, la paz con justicia social, la paz que se traduzca en bienestar y, ¿por qué no? Pues en esta sensación también de estar haciendo lo correcto, ¿no? Nos toca impulsar el cambio, la transformación, avanzar en el humanismo y hay que hacerlo en cada quien en la medida de sus posibilidades, pero bueno, como magisterio tenemos esta alta responsabilidad frente al aula en cualquier nivel educativo en que estemos y creo que vale mucho la pena asumir el compromiso. Gracias. Gracias a usted, doctora, por su compartir. Gracias a los responsables del eje temático de Educación, Cultura y Arte, la maestra Rocío Lucero, al maestro Fidencio, al maestro Miguel Guerra. Y gracias a ustedes, amigas y amigos, que nos acompañaron. Y ya saben, para construir la cultura de la paz, no solamente los maestros y las maestras, sino que todas y todos tenemos que contribuir, estemos en la actividad que desarrollemos y formemos parte de esta gran sociedad que es México. Gracias a todas y todos. Gracias, maestra. Gracias, doctora. Hasta pronto. Gracias, buenas tardes a todos.